Señor, te damos gracias por este día que nos has dado más de vida a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, a los que están pasando momentos difíciles, dales fuerza en su corazón, dales fuerza para que ellos sigan adelante. Sabemos que tú tienes todo bajo control y que nada sale de tus manos. Te pedimos por todos los hermanos que estén en situaciones difíciles, nos ayudes, suples al necesitado y bendiga la salud de cada uno de mis hermanos. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es un día especial. Bueno, hoy y mañana son días especiales para nosotros los hispanos, para las distintas naciones, México, Guatemala, Salvador. Celebran la independencia, celebramos la independencia de nuestros países, gracias a Dios. Somos libres también de poder leer una Biblia en nuestros hogares, que es lo principal. Esto se los digo porque a diario todos vivimos en un mundo donde hacemos comentarios en los cuales comentamos o criticamos a las personas, como muchas veces pasa. Gente que no conoce nuestra cultura nos critica de que somos muy escandalosos, somos esto, somos el otro, pero somos hispanos somos así, somos alegres, es la palabra, somos alegres. Hasta porque, bueno, no que hacemos una fiesta, ¿cierto? ¿No? Y eso es bueno porque eso hace que las otras culturas vean que no todo es seriedad. Hay que tomar la vida alegre, como viene, no como es que la toman muy fríamente. Y uno no. Uno en nuestras culturas hasta de la muerte uno se burla. Y eso es bueno. Va a punto porque, como digo, día con día criticamos a ciertas personas de que por el aspecto físico, cómo se visten, cómo actúan. Mas muchas veces no sabemos realmente cómo es esa persona. Sin antes de conocerla estamos ya criticando, dando un punto de vista quizás negativo. Inclusive lo podemos ver en nuestros días, cuando uno va a personalizar trabajo, yo puedo ir muy trajeadito, muy mono, diría yo, y puede ir otra persona muy sencilla, vestida sencillamente. No deja de ser persona. La persona que le entrevista, lógico que se deje ir por la apariencia. La apariencia, esa apariencia que lo guarda en un traje, en una forma de decir muy bien, pero no deja de ser igual que la otra persona que viste sencillamente. Quizás el entrevistador no se fija que quizás el que está vestido sencillamente puede tener mejores conocimientos que el que está muy bien vestido, mas sin embargo ya está criticando a la persona. Ese entrevistador está criticando a la persona que viste sencillamente, y todo lo hemos visto muchas veces en nuestra sociedad. Desafortunadamente hemos caído en eso de criticar sin conocer a la persona, ¿sí? Puedo yo decir un comentario de una persona quizás que sea humildemente vestida, pues si no, pues este hombre no tiene trabajo, pero quizás uno no lo conoce, quizás que tenga hasta mejor posición económica que el que tiene supuestamente muy bien trajeadito. Y eso muchas veces hemos caído todos en ese aspecto de criticar sin conocer a la persona. Desafortunadamente, como les digo, hemos caído en ese, yo lo tomo como un vicio social, de criticar antes de conocer a las personas. Y todos sin excepción, no podemos decir yo no lo he hecho, porque todos nosotros hemos hecho, criticar antes de conocer a una persona. Todos conocen las bienaventuranzas, la forma que dejó Jesús, la enseñanza que dejó Jesús de cómo vivir y cómo a Él le agrada que vivamos. Mateo 5 es donde vienen las bienaventuranzas, ¿sí? A esto voy porque nosotros, como les decía, juzgamos sin saber, y para eso voy, porque viene en la Biblia viene el juzgar a los demás, que es muy apegado a nuestros días.
apegados a nuestro Dios, porque no, como les decía, no es lo mismo dar un comentario positivo de una persona a un comentario negativo, porque un comentario negativo lo puede perjudicar muchísimo a esa persona, por muy buena que sea. Si gustan, vamos a leer Mateo 1:7 del 1 al 5, por favor. Y dice así: no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midas os serás medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás de tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos una afirmación un poco fuerte en ese entonces, cuando Jesús se dirigió a la gente que estaba hablando. Les dice hipócritas, y es una afirmación donde Él está diciéndole a las personas que critican: ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Sí? Si tú eres peor, quizás hasta peor que ese hermano que tú criticas. El decir, ven la paja que tienes en tu ojo, está refiriéndose al pecado que yo estoy cometiendo, pero que yo estoy criticando al otro hermano que quizás está haciendo lo mismo, pero no veo mi propio pecado, no estoy viendo mis propios errores. Es muy fácil yo decir: mira, tú vas por el mal camino, mira, estás haciendo esto, está mal, y no es así, porque antes de que yo poder criticar, debo yo ser mejor que esa persona, debo ser mejor que ese hermano al que estoy criticando, porque yo no puedo decir, vamos a poner ejemplo como en el hogar, el papá que fuma y ya su hijo está grande, dice: no fumes. El hijo le puede decir fácilmente: ¿y por qué tú lo haces? ¿Cómo puedo yo prohibir algo en lo cual yo estoy cayendo en ese error? Y muchas veces todos hemos caído en eso. Criticamos a la persona, pero no nos fijamos en nuestros propios errores que estamos también cometiendo. Y eso es muy malo, porque antes de criticar, como dice aquí, antes de meter en juicio a una persona, debemos ver que nosotros seamos rectos, realmente rectos, no perfectos, porque perfectos solo Dios, pero tratar de ser lo mejor posible rectos. Y muchas veces nos caemos en el error de que yo lo critico y yo soy quizás hasta peor que esa persona. Como les decía, las enseñanzas que nos dejó Jesús en las bienaventuranzas es ese estilo de vida que a Él le gustaría que nosotros obedeciéramos y que a Él le agrada cómo vivir, ¿sí? No más las dejó para ver que se vea bonito y a tenerlo ahí nada más guardadito, no. Nos dejó esas enseñanzas para que nosotros tratemos de seguirlas y seguir el buen camino. Y una de ellas, como les digo, es este error que todos cometemos, la mayoría de todos cometemos, el juzgar. Yo me pongo a pensar también, me pongo en el lugar de un juez. Ha de ser muy difícil. Yo, por decir, soy el juez y aquí tengo mi jurado y todo, y tengo al acusado aquí. Ha de ser muy difícil dar un veredicto, a pesar de que tiene las evidencias que le presta el jurado, todo lo malo que hizo esa persona, todo lo que las evidencias. Aún así yo pienso que es muy difícil a ese juzgador tener que decir eres inocente o eres culpable. ¿Por qué? Puede decir, bueno, tú dices no debes juzgar, sí, no debes juzgar, pero desafortunadamente ese es su trabajo de esa persona. Ese es su trabajo de esa persona, es juzgar. Y no solo él toma la decisión, sino que varias personas son las que
toman esa decisión. No sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a un juicio. El Estado toma ciertas personas diferentes y las llama, y todos tienen al acusado ahí, o escuchan todos los argumentos de ambas partes, y ellos ya deliberan poco a poco cada uno y todos toman una decisión. Pero quizás si hay una decisión un poco controversial, un poco cargada para un lado, el juez todavía tiene esa se puede decir, la potestad para tomar la decisión de sí o no, es culpable o no. Y pienso, como les digo, el ser juez, pienso que es mucho, muy difícil. Imagínense, si el ser juez es mucho, muy difícil, decir tú eres culpable o tú eres inocente, ¿cuánto más debe ser difícil para nosotros juzgar a nuestro prójimo? Debemos tomar en cuenta eso, que es difícil, porque como les digo, antes de juzgar, debo juzgarme a mí mismo. En este tipo de juicios, como les digo, son varias horas de estar deliberando, estar sacando una conclusión para ver cómo es el veredicto que va a dar. Ahora, en esos tiempos muchas veces, todo, por lo que yo he leído y todo, siempre el abogado del que es acusado siempre va a tratar de defenderlo, aunque él mismo sabe que muchas veces esa persona es culpable. Él no va a ir en contra de su regla que tiene. ¿Por qué? Porque para él siempre debe defender a esa persona y tratar de demostrar que es inocente, aunque no lo sea. Para eso está el juez, y ya en última instancia de que se da cuenta. Es como como uno de papá. Sabe uno cuando el hijo está mintiendo o cuando no. Sí, aunque diga el hijo, no, es que no es eso, pero uno como papá sabe cuando el hijo está mintiendo, y nada de que yo no sabía y todo, sabía, sabe uno cuando es eso, cuando es el hijo el culpable es inocente. Hace la travesura y le echa la culpa al hermano. No, yo no fui, fue él. Y el hermano, no, yo no fui, fue él. Y están así, pero cada quien sabe lo que tiene uno en su casa. Y sabe uno quién es el que tiene la razón. Y como le digo, ahí en ese caso el papá pues da su veredicto de quién es culpable y quién es inocente. ¿Por qué? Porque uno lo conoce. Lo mismo con el abogado del acusado no va a decir tú eres culpable. Él va a ver cómo le hace para sacar a esa persona que sea culpable, sacarla de su problema que tenga. Pero como les digo, es muy difícil juzgar para esta persona, para el juez, dar un veredicto de culpable o inocente, culpable o inocente, como les digo, pero ese es su trabajo. Nuestro trabajo es no juzgar para no ser juzgados. Ahora pasemos a Romanos 2:1-2, por favor. Romanos 2:1-2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí está diciendo muy claramente que no puedo yo tener una excusa para poder juzgar a otro hermano. Si me está diciendo que yo mismo soy el que estoy juzgando al otro y estoy condenando a la vez, ¿sí? Y no debe de ser eso. En este mensaje, Pablo se está dirigiendo a las autoridades judías, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si recuerdan, esos fariseos criticaban mucho, y decían que ellos seguían la ley, mas sin embargo ellos eran los primeros que le infringían la ley, y querían que todo el mundo hiciera lo que ellos dijeran cuando no iba por ese camino. Ellos eran fácil criticar, y lo hicieron con nuestro Señor. Lo criticaron sin ser realmente culpable.
Ellos sabían que no era culpable, lo que pasa que les incomodaba las verdades que él les decía, como a todos nos incomoda cuando nos hacen ver que cometemos un error. A todos nos incomoda. A mí no me gusta que me digan ese enojón, ese regal, a mí me incomoda, pero sé que lo soy, ¿sí? Y así muchas veces nos dicen las amistades que tenemos con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos: ¿estás fallando aquí? No, ¿por qué? Si yo soy el que tengo la razón. Y muchas veces no es cierto. Muchas veces no es cierto porque, como les digo, es bien fácil juzgar, pero cuando nos juzgan a nosotros, ahí está, como dicen por ahí, es donde la puerca torció el rabo. Ahí no nos parece de que, ¿por qué me vas a decir tú mis errores? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me estás juzgando a mí? Pero yo sí puedo decir el error que tenga el hermano que estoy criticando. Y eso claramente aquí nos dice que no tengo excusa para juzgar a mi hermano. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecto, ni mi hermano es perfecto. En este capítulo, como digo, Pablo está dirigiendo a las autoridades de los judíos, donde ellos calumniaban, y ese mensaje era para los creyentes romanos, los que creían en Jesús. Era dirigido tanto a las autoridades como a los creyentes romanos que estaban en aquel entonces. Aquí hay dos clases de autoridad: la que imponían ellos, que era la que tienes que hacer tú esto porque así lo dice, según ellos, que no lo hacían, pero y aparte la ley del hombre, que hacía muchas veces lo que ellos creían conveniente. Era justificable uno como creyente que caiga en ese tipo de cosas. Era quizás hasta cierto punto justificable, pero en ellos no lo era, porque ellos conocían muy bien la ley de Dios, conocían y leían continuamente la ley, y para ellos es donde aquí decía, por eso es inexcusable. O sea, no tenían excusa ellos para romper esa ley. ¿Por qué? Porque ellos conocían la ley. Quizás en ese entonces ese pueblo que tenían los creyentes que comenzaban eran apenas comenzaban a conocer la ley. Y es la diferencia entre los dos lados: el que conoce la ley, que la infringía, y los que apenas comenzaban en el cristianismo, que por decir apenas comenzaban y sabían, que empezaban a conocer lo que era bueno y lo que era malo. Y esto es aplicable a nosotros, tanto antes como ahora. Nosotros conocemos los mandatos que tiene este libro. Cada uno de nosotros los conocemos. Y no tenemos excusa quizás no tenemos excusa más bien para infringirlos. Claro que por nuestra forma pecaminosa que tenemos, los infringimos, sí, pero no tenemos excusas para decir, por ejemplo, si me dice no robarás, y yo voy a la tienda y me tomo algo que no es mío, estoy robando. ¿Y qué estoy haciendo? Infringiendo lo que me está diciendo este libro: no robarás, ¿sí? Entonces yo no tengo excusa de decir yo no sabía. Me agarran la policía para decir yo no sabía. ¿Por qué? Porque tú sabes que robar no es bueno, así de sencillo. ¿Y cómo me defiendo si yo sé que robar es malo? ¿Sí? A eso es lo que se refería en Romanos 2:1-2, a los dos tipos de personas: las que conocen la ley y las que comienzan a conocer la ley, y que es aplicable a nuestros días. ¿Sí? Y quizás muchas veces digan, pero es que de los tiempos de antes esto no tiene caducidad. Señor, no tiene caducidad, porque lo debemos aplicar a nuestras vidas del diario. Es difícil, sí, pero tenemos que encomendarnos a Dios para que nos dé esa fuerza para alejarnos de lo malo, porque es bien fácil decir yo no sabía, pero aquí está el reglamento donde dice no debes de hacerlo. Ahora, como les digo, ustedes ni yo somos quien para juzgar, porque Dios es el único que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón.
Él es el que conoce lo que realmente. Yo puedo mentirle al pastor, no, yo soy así, así, pero él me creerá, pero yo no puedo engañar a Dios. Ustedes, cada uno de nosotros sabemos que no lo podemos engañar. Cada uno de nosotros sabemos que Él todo tiene bajo control y Él sabe el actuar de cada uno de nosotros. Podemos engañarnos entre nosotros, decir que somos la quinta maravilla, pero es mentira, ¿sí? Es mentira, porque Dios sabe todo lo que somos y cómo somos, y a Él nada más no lo podemos engañar por nada. Amén. Ahora vamos a ver el 1 de Corintios 4:5, por favor. 1 de Corintios 4:5 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Aquí volvemos a lo mismo. Dice que nos juzga es nuestro Señor, ¿sí? Y no soy justificado, no tengo justificación para juzgar a mi hermano que está actuando mal. Es mi obligación decirle, a no juzgarlo ni criticarlo, decirle, hermano, está mal en esto, en esto, en esto, ¿sí? Y debemos estar con una mente abierta para las críticas constructivas, ¿sí? Que nos hagan ver nuestros errores. Quizás para nosotros es normal, pero uno o dos hermanos que se den cuenta que yo estoy haciendo algo malo, ellos me pueden decir y no tengo por qué molestarme. ¿Por qué? Porque es para mi crecimiento personal y espiritual, ¿sí? Ahí, como les digo, dice que no tengo, tengo mala conciencia. El mala conciencia es decir, ay, se me olvidó que yo estaba haciendo esto malo. No, pero nosotros hermanos se dan cuenta y es donde ellos me dicen, me comentan, hermano, está mal aquí en esto y en esto. Pero si, como les digo, si yo soy de una mente que entiendo las cosas, lo voy a tomar por el lado positivo. Pero si no, ay, hermano, pero ¿por qué usted me va a criticar eso y el otro? Y no, ¿sí? Porque todos estamos en constante crecimiento, todos cometemos errores, todos caemos a diario, no ahorita sí, mañana, no, a diario, a cada momento todos tenemos eso de que podemos caer, pero es bueno escuchar las críticas, es bueno analizarse uno mismo en qué estoy fallando, para ya no volver a cometer ese error. Que ya lo cometamos una y otra vez, porque realmente somos cabezas duras. Ahí sí está más difícil. Pero realmente el que entiende y sabe, más que nada, sabe que está mal, debe entender que ese actuar que está teniendo no es bueno. ¿Sí? Como les digo, yo puedo decirle, hermano, usted no me conoce si yo no sé hacer nada malo. No puedo engañar, pero como les dije nuevamente, a Dios no le puede engañar. A Él si nada más no se le va una. ¿Por qué? Porque Él nos conoce nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro corazón y conoce lo que cada uno de nosotros pensamos. Ahora vamos a ir en Romanos 4:13. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está... Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo a ocasión de caer al hermano. Es Romanos 4:13. Dejemos de juzgar, más que nada nos está diciendo ahí. Dejemos de juzgar al hermano. Dejemos de juzgar al hermano, ya que si no queremos ser juzgados por Dios con la rectitud y realmente como Dios debe juzgar, debemos de dejar de juzgar. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar realmente, no así, tú no, mira, te voy a desasignar por eso. No, Él va a dar un veredicto del cual, de lo que yo hice mal, Él realmente me va a juzgar. Sí, realmente me va a juzgar y me va a juzgar. Por eso dice que con la misma vara que mides serás medido. Y si yo mido con la vara alta, eso mismo me va a pasar a mí. Eso mismo me va a pasar y creo que no va a ser muy agradable para ninguno de nosotros.
Esto, el juzgar a una persona podría traer cierto conflicto entre ambas partes. Cierto conflicto porque, como les decía, la persona a la que se le está juzgando, y que no debe ser juzgada, debe ser una crítica, se molesta, y es donde empiezan los problemas entre personas, entre ese par de personas. ¿Por qué? Porque, como les decía, a nadie nos gusta, a nadie, creo que aquí a nadie nos gusta que nos vean nuestros errores, a nadie, nos molesta. ¿Por qué? Porque creemos que somos perfectos, y no somos perfectos. Y tenemos que agarrar ese comentario por el lado positivo. Debemos considerar que a diario estamos expuestos a ese tipo de actuación que tenemos, de criticar o de juzgar, sí, a diario, pero debemos evitar, debemos ir al Señor y reflexionar y hacernos un autojuicio y ir con Él y pedirle de corazón que nos quite esa forma de ser, porque es muy dañina, tanto para el que juzga como para el que se está juzgando. No es muy bonito, como les digo, y se los vuelvo a recalcar y se los sigo recalcando, no es muy bonito recibir un comentario de lo malo que estoy haciendo, pero tenemos que aceptarlo porque, como les digo, perfectos no somos, sí, perfectos no somos. Fuéramos perfectos, estuviéramos aquí, sinceramente, estuviéramos ahí con nuestro Señor, estuviéramos allá, y creo que todos de una u otra forma habíamos caído en eso. Aparte de que, como cristianos, nosotros somos el ejemplo para los que están afuera y entre nosotros mismos. Aparte de eso, que es muy importante, siempre recuerden que el cristiano va a estar en el ojo, como es en el ojo del huracán. La gente que está afuera nada más va a estar viendo en qué falla uno, en qué cae uno, y te dicen, ¿eres cristiano? Es difícil. ¿Cómo le voy a decir sí soy cristiano si estoy cayendo en cosas que no debo hacer, en actitudes, en comportamientos que no son bien vistos? ¿Cómo puedo yo decirle, ven, te invito a mi iglesia, vamos a convivir, a que conozcas a Jesús? Pues si así eres tú, ¿cómo son los demás? Así de sencillo. Y es difícil, como les digo, desafortunadamente el cristiano siempre va a estar en el ojo del huracán, siempre va a ser el que van a estar vigilando en todo, y ahí sí, nada más buscan, ciertas gentes nada más buscan, ahí es donde juzgan ellos si yo soy bueno o soy malo, si yo soy realmente un cristiano o realmente no soy un cristiano, o digo ser un cristiano. Ahí es donde mucho debemos tener en cuenta eso, el comportamiento afuera, nuestra forma de ser afuera, ¿sí? Porque vamos siempre a estar expuestos al comentario de que nada más está viendo a ver en qué fallamos, y es un poco difícil. Es difícil tratar de ser, como les digo, seguir las reglas que nos pone nuestro Señor. Se puede, pero tenemos que trabajar mucho en esto, porque a diario, como les digo, a diario hay tropiezos y a diario todos caemos. Más que nada, como les decía, estamos expuestos a la vista de todos ellos, y muchas veces quizás si alguna persona se acerca a nosotros mismos con nuestra actitud la desanimamos. ¿Cómo se va a arrimar? Como le digo, ¿cómo va a convivir con uno si uno mismo la desanima con nuestras actuaciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos? ¿Sí? Son muchos los detallitos en los cuales uno mismo hace que en lugar de que la gente se acerque, la gente se aleje. Y ese es uno de los puntos que quizás hemos fallado, quizás muchos como cristianos. Hemos fallado, y no solo nosotros a nivel general, donde decimos una cosa y hacemos otra. Y es donde la gente se desanima, como les decía hace rato. Van a decir, ellos van a comentar, bueno, si tú eres así, ¿cómo son los demás?
generalizan, no dicen nada más eres tú, no, ellos generalizan a todo lo que es lo que son las congregaciones, en todos lados, cualquier tipo de creencia, sea católica, sea protestante, sea cristiana, todos, siempre hay una persona o un grupito de personas en las cuales no actúan como debe de ser, y por ese grupo de personas o por esa persona nosotros critican a todo en general, a todo lo que es una congregación o todo lo creyente que es. Creo que debemos pensar un poquito en eso, porque ahora sí, como dicen, por uno pagan todos. Ahí no es de que tú nada más o tú nada más, no. Ahí es en general, la que toman ellos en general, que todos son iguales, cuando muchas veces no es así. Veamos ahora 1 de Corintios 5:12. 1 de Corintios 5:12 nos dice: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ese es en 1 de Corintios 5:12. En este versículo también Pablo nos dice que no tenemos el derecho, el poder de juzgar a nuestros hermanos, tanto los que están afuera como los que están adentro, ¿sí? Ya que nuestro Señor es el que nos va a juzgar. Como les digo, va a ser más estricto el que nos juzgue a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de su palabra. Quizás es un poco la excusa que tenga el de afuera, que comienza a conocer la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Ellos quizás tengan un poquito de justificación, pero nosotros no, porque conocemos su palabra, conocemos lo que Él nos está diciendo. Podemos, como les decía, nosotros hacernos entre nosotros una sugerencia del mal actual que tenemos, de la manera en que nos estamos comportando, ¿sí? Entre nosotros. Se lo podemos hacer el de afuera, pero como les digo, justificación no tenemos nosotros. Quizás el de afuera, porque podemos, pero nosotros no. No podemos juzgar no tenemos que juzgar para no ser juzgados. En ese aspecto es muy convincente esto. Si yo no quiero ser juzgado estrictamente, tampoco debo juzgar estrictamente, y más que nada, no juzgar más que nada, ni criticar. Un comentario, como les decía hace un momento, es bueno comentario, mas no juzgar ni criticar. En este capítulo de Corintios 5:12, Pablo se está dirigiendo también a la iglesia tesalonicense. Ese mensaje se lo está dando a ellos. ¿Por qué? Porque veía él lo que estaba pasando en esa iglesia en aquel entonces. Una vida libre de juicios, una vida libre de juicio es difícil. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. El juzgar también viene siendo una carga pesada tanto para uno como para el que la recibe. ¿Por qué? Porque esos errores, como les decía, y se los voy a repetir, se los sigo repitiendo, no nos gusta que nos los digan, ¿sí? Es muy difícil esa carga, y muchas veces si la persona no está receptiva a comentarios, explota y empieza el problema entre ambas personas. Aquí también nos dice
que antes de primero de llegar al Señor, debemos de hacer una autocrítica viendo lo malo que estamos haciendo uno en el aspecto de desviarnos del camino del Señor, antes de llegar al Señor, para así poder pedir esa ayuda que necesitamos para poder ir ante Él y que nos ayude a quitar eso que tenemos, ese mal que tenemos. Antes de decir algo, como les decía, debemos tratar de ir al Señor para que Él nos ayude, nos ilumine, para cuando hagamos ese comentario seamos un poco sutiles, un poquito suavecitos en la forma de decirlo, no como regaño, no como señalamiento, no como enjuiciándolo, sino tratar de decirle, hermano, está falla usted aquí y acá, ¿sí? No decirle, oye hermano, mira, estás por esto, estás haciendo estas mal. Lógico que, como les digo, si no estamos receptivos va a explotar la persona y empieza a ir el problema entre ambas personas. Asimismo, ya para terminar, debemos quitarnos eso negativo, ¿no? Quizás sea uno como hábito, esa forma de ser, de que vea a una persona y lo juzga, vea a un hermano que está mal, lo juzga, lo critica. Debemos quitarnos eso no es bueno, ya que eso nos está trayendo, nos va a traer muchos problemas en el aspecto de, como les dije, si yo estoy medido con una vara alta, yo voy a ser medido con una vara alta, lógico. No, y creo que, como les digo, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos midieran con una vara alta. Nos gustaría, si nos va a juzgar el Señor, nos va a juzgar, pero tratemos de que Él sea un poco misericordioso con nosotros y nos perdone ciertas cosas que no debimos haber hecho, mas sin embargo lo hicimos. Pero si yo soy muy, ¿cómo se le puede decir? Muy estricto, en que supuestamente yo estoy siguiendo las reglas, y no es así me van a juzgar a mí, y el día que me toque a mí no me va a parecer cómo me está juzgando el Señor, y por mucha misericordia que tenga el Señor, nada más no voy a pasar ni de panzazo el examen, y va a ser difícil. Debemos mantenernos fuera de ese mal comportamiento, ese mal que se puede decir, no es un hábito, se puede decir, esa forma de ser, de juzgar y criticar, ya que el Señor, si realmente juzgara a como somos cada uno de nosotros, como les digo, no estuviéramos aquí. Lo que los juzgaron, ustedes saben que lo juzgaron, siendo él inocente, mas sin embargo ellos aplicaron la ley como les convenía, ¿sí? Ellos lo aplicaron y no fue así, mas sin embargo Él los perdonó cuando Él pudo haber hecho muchas cosas para apaciguar a esa gente, mas sin embargo por misericordia no lo hizo. Y eso es lo que debemos aprender, a ser misericordiosos cuando nos juzgan, a saber perdonar cuando nos juzgan, porque como les digo, también debemos cuidar el juzgar a una persona o juzgar o criticar. ¿Por qué? Porque muchas veces un comentario puede arruinarle la vida, nos puede arruinar la vida a cualquiera de nosotros. Un mal comentario nos puede traer muchos problemas, nos puede arruinar la vida a cada uno de nosotros. Y eso creo que no es bueno para ninguno de nosotros. Además, tengamos en cuenta que nosotros no somos nadie para juzgar o criticar. Solo hay una persona que nos puede criticar, y ese es Dios. Ese es Dios el que, como les dije, y se lo vuelvo a repetir, Él es el único que no podemos engañar. Él sabe lo que tenemos en nuestros corazones. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Y Él es el único juzgador que nos puede dar ese juicio. Él nos puede dar ese veredicto de inocente o culpable. Él es el único. Y espero que entendamos un poquito que el juzgar no es bueno.
el juzgado es bueno, criticar menos, hacer una sugerencia al hermano es mejor que criticar. Ok, hermano, con eso termino y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado más de vida. Ayúdanos a seguir y actuar como tú quieres, Señor. Todos hemos caído y todos caemos a diario, pero sabemos que en tu infinita misericordia tú nos ayudas. Tú nos estás moldeando a cada uno de nosotros a ser mejor. No como tú, buscamos ser perfectos, pero nunca vamos a poder ser perfectos porque solo tú eres el que eres perfecto. Moldéanos, Señor, y quítanos eso malo que tenemos de juzgar y criticar a nuestros hermanos, ya que para ti a tus ojos no es agradable. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros y nos ayudes a diario y nos recuerdes que juzgar no es bueno ni criticar. Ayúdanos y quítanos todo esto. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, sigamos en oración con nuestros hermanos que están enfermos, a nuestro hermanito que lo van a operar, que primeramente Dios va a salir bien. Tengamos fe. Yo sé y entiendo a los papás porque es difícil entrar a un quirófano. Yo ya pasé por eso y sé que es muy difícil. Se vienen a la cabeza muchas cosas negativas. Pero recordemos que es el maligno que está trabajando en ellos para tumbarnos de nuestra fe, y no es así. Debemos estar sólidos en esa roca que es Jesús para seguir adelante. Va a haber momentos difíciles, todos los hemos tenido, todos, pero si nos tomamos de la mano de Él, vamos a salir adelante. Bendiciones, hermano. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.